Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy vamos a explorar nuestra propia geografía interior, ese mapa que todos llevamos dentro y que, bueno, puede guiarnos hacia la claridad o, si está mal dibujado, puede dejarnos completamente perdidos en nuestro propio laberinto. Es un viaje que va desde lo más hondo de nuestro instinto hasta las cimas de la conciencia sutil. Y aquí está el meollo de la cuestión. La crisis espiritual de hoy en día, en realidad, no es porque falte gente buscando, para nada. El problema es una desorientación de base. Es como si quisiéramos recorrer, no sé, Madrid con el mapa de Nueva York. Por mucho que nos esforcemos, es inútil porque la cartografía interna que usamos está, en muchísimos casos, rota. Fijaos, el psicólogo Carl Jung ya hablaba de algo que llamó localizaciones psíquicas para explicar esto. Y es que no todo en nuestra mente pasa al mismo nivel. Tenemos como unos sótanos donde vive el instinto puro, luego unos salones donde transcurren nuestras emociones del día a día y unas azoteas, desde donde podemos llegar a tener percepciones mucho más elevadas. Confundir estos niveles, o sea, tratar la energía del sótano como si fuera la vista desde la azotea, es la raíz de muchísimas de las neurosis modernas. Todo este lío empieza aquí abajo, en la base de nuestro sistema sutil, con lo que podríamos llamar un error de identificación. Hablamos del chakra Muladhara. Según estas tradiciones milenarias, este centro energético no solo se encarga de funciones físicas, sino que es la sede de nuestra inocencia, de nuestra pureza original. O sea, el error es clarísimo y se dan 3 pasos. Primero, la energía espiritual Kundalini, esa fuerza evolutiva, en realidad reside en el hueso sacro, que está por encima del Muladhara. Segundo, el gran fallo. Se confundió el chakra Muladhara, que sí controla el aparato sexual, con el lugar donde reside la Kundalini. Y tercero, la conclusión, que fue desastrosa. Si la energía divina está en el aparato sexual, entonces el sexo tiene que ser el camino hacia la iluminación. Esta idea, aparentemente lógica, iba a marcar a culturas enteras. Y ojo, que esto no se quedó en un libro de filosofía. No. Esto se convirtió en piedra, en arquitectura. Templos enteros se llenaron de esculturas eróticas, y textos como el Kama Sutra pasaron a ser vistos como un manual de placer, cuando en su origen buscaban otra cosa. Se olvidó por completo que el objetivo del yoga es trascender el deseo, no quedarse atrapado en él. ¿Y el resultado histórico de todo esto? Pues no fue la iluminación, sino la pura decadencia. Esos reinos que basaron su cultura en reducir la conciencia al instinto acabaron por desmoronarse. Casi como si la historia nos dejara una advertencia muy clara. Claro, y esta confusión, este lío de niveles, es lo que nos lleva de cabeza al mayor malentendido de todos. Un error que de verdad distorsiona el mapa para una cantidad enorme de buscadores. La verdadera naturaleza de esa energía que conocemos como Kundalini. Esta cita del libro de la Adi Shakti es demoledora. Pone el dedo en la llaga de un error histórico que ha desviado a muchísimas personas. Y no es una equivocación cualquiera, ¿eh? Sus consecuencias han sido y siguen siendo muy, pero que muy serias en el camino espiritual. Y la metáfora del árbol es genial para entender esto. A ver, claro que el instinto, y ahí se incluye la energía sexual, es la raíz del árbol de nuestra psique. Es la base, la fuerza primaria, no hay duda. Pero un árbol es mucho más que sus raíces. Tiene tronco, tiene ramas, hojas, flores. Reducir toda la energía psíquica a su forma más básica es ignorar por completo todo el potencial de crecimiento. Y esta tabla lo deja clarísimo. Por un lado tenemos la visión de Freud, la libido como una energía sexual que busca descargarse, un ciclo cerrado de tensión y alivio, la raíz. Pero por otro lado está la visión de Jung, que es muchísimo más amplia. Para él la libido es la energía vital total, la fuerza que nos empuja no solo al placer, sino a la creatividad, a la búsqueda espiritual, a ese proceso de convertirnos en quienes realmente somos, lo que él llamó individuación. La Kundalini encaja aquí, en este modelo. No es solo instinto, es el combustible para la autorrealización completa. Es el árbol entero. Entonces, ¿qué pasa cuando confundimos la raíz con el árbol entero? Pues que nos quedamos atrapados, así de simple. Si el camino espiritual se reduce a buscar excitación sensorial, el despertar se convierte en un sinónimo de euforia. Nos quedamos estancados en la forma más densa de la energía y perdemos por completo la llamada de lo sutil. El cuerpo, en vez de ser un vehículo para trascender, se convierte en una cárcel. Eso sí, una cárcel muy decorada. Claro, tener un mapa roto no es solo un problema de ideas, no. Nos lleva a peligros muy, muy reales. Hoy en día la espiritualidad se ha vuelto una especie de supermercado gigante donde si no se tiene una buena brújula es facilísimo acabar comprando algo que nos haga daño. Vamos a ver algunas de las trampas más típicas, las que nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Por un lado, los gurús que, en lugar de guiar, explotan la confianza de la gente. Luego, la inflación del ego, esa sensación tan peligrosa de sentirse especial o iluminado.
También está el consumismo puro, vender la espiritualidad como un producto de lujo, como un retiro exótico que promete ser un atajo al absoluto. Y quizá el peligro más grave sea usar técnicas no autorizadas que pueden dañar seriamente nuestro sistema energético sutil e incluso, como advierten las fuentes, abrir la puerta a influencias que no queremos. Esta advertencia del libro de la Adi Shakti es que pone los pellos de punta, de verdad. Habla de prácticas que, lejos de ayudar, pueden destrozar el potencial de una persona. Y lo más escalofriante es la palabra que usa, indiferencia. Demuestra una falta de respeto total por el sagrado mecanismo interior de quien busca. Y este peligro, el de la inflación del ego, no es una invención mística, ¿eh? Tiene su base en la psicología. Jung lo llamó conciencia inflada. Ocurre cuando el ego se cree que es el arquetipo, se identifica con ese poder y pierde toda perspectiva. La persona se convierte en el centro de su propio universo, incapaz de ver nada más allá de su supuesta importancia. ¿Es justo lo contrario a la verdadera realización? Vale, entonces, si el camino está lleno de mapas rotos, de peligros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Pues la respuesta está en entender la verdadera naturaleza simbólica de este viaje. No como una excitación del instinto, sino como un auténtico proceso de alquimia interior. Para entender esto, Jung contó una historia increíble en sus seminarios, la de una paciente suya. Esta mujer vivía completamente en su mundo, desconectada de la realidad, de su propio cuerpo, y empezó a tener un sueño que se repetía. Soñaba que tenía una serpiente negra en el vientre y sentía una necesidad imperiosa de despertarla. A medida que la terapia avanzaba, el sueño fue cambiando. La serpiente negra empezó a subir por su cuerpo hasta que, finalmente, salió por su boca. Pero al salir, ya no era negra. Ahora tenía una cabeza de oro. Y lo más importante es que, a raíz de este sueño, la paciente empezó a conectar con el mundo real, a encontrar su equilibrio. Y este proceso, esto es justo lo que Jung llamó individuación. Es el viaje de integrar los aspectos inconscientes de nuestra psique para volvernos un todo, completo y unificado. Y lo más asombroso es que él mismo se dio cuenta de que este proceso psicológico de Occidente era el equivalente exacto al despertar de la Kundalini de la tradición oriental. Dos lenguajes distintos para describir la misma realidad universal. Es que la transformación de la serpiente es pura alquimia, una metáfora perfecta. La serpiente negra, esa energía instintiva, cruda, amenazante del inconsciente, es el nigredo, la materia prima. Al ser integrada y elevada por la conciencia, se transforma en la cabeza dorada, el aurum, el oro de la sabiduría y de un ser completo, iluminado. La energía no se destruye, se transmuta. Muy bien, ya hemos visto el problema y la teoría, pero ¿cómo es este camino en la práctica? ¿Cómo se restaura esa brújula interior para no caer en los peligros de ese supermercado espiritual? Lo primero que hay que entender sobre el yoga auténtico es que no va de forzar nada, ni de comprar nada, ni de conseguirlo con una voluntad de hierro. Las fuentes lo describen como algo innato, algo que ya está dentro de nosotros. Es espontáneo y ocurre sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque no es nuestro pequeño yo el que lo hace, sino la propia fuerza evolutiva de la vida actuando a través nuestro. Y esta metáfora es la clave de todo, de verdad. Pensemos, ¿qué esfuerzo humano hace que una semilla se convierta en un árbol? Ninguno. Podemos preparar la tierra, regarla, pero el crecimiento es un proceso espontáneo de la vida. Pues de la misma manera, la realización espiritual no puede ser un acto de fuerza del ego. Es un florecimiento natural cuando se dan las condiciones adecuadas. El proceso en sí tiene unos pasos muy claros y, lo más importante, son perceptibles. Esto no es creer por creer. La energía latente despierta y empieza a subir por el canal central y a su paso va nutriendo los diferentes centros energéticos. Al llegar a lo más alto de la cabeza y atravesarlo, el resultado es una experiencia tangible, la percepción de una brisa fresca en las manos y sobre la cabeza y un estado de profundo silencio mental, de conciencia sin pensamientos. Mirad este boceto que viene de las fuentes, porque es fascinante y nos ayuda a visualizar qué pasa por dentro. Normalmente nuestra atención está dividida. O se va al pasado, el superego, o se proyecta al futuro, el ego. Lo que este dibujo muestra es que cuando la Kundalini sube por el canal central, literalmente absorbe nuestra atención, la saca de los lados y la centra en el presente. Nos trae al aquí y a la ahora. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, al objetivo final de todo este viaje, que no es conseguir poderes especiales ni inflar el ego. Es justo lo contrario, es una rendición lúcida, consciente, en la que nuestra conciencia individual, que se sentía como una gota separada, por fin reconoce su verdadera naturaleza, que siempre ha sido y es parte del inmenso océano de la conciencia universal. Y con esto terminamos, con una pregunta para darle vueltas. En este mundo obsesionado con el esfuerzo, el control, el conseguir cosas, ¿y si el mayor avance espiritual no viniera de hacer más, sino de aprender, por fin, a permitir que ocurra?
¿Y si la transformación más profunda fuera en realidad un acto de gracia?